Bienvenido una vez más a un video más del curso. Hoy vamos a estar hablando sobre el volumen y cómo interpretar el volumen. Esta parte del curso es muy importante. El volumen, como te lo vengo diciendo, es la clave para poder tener operaciones rentables y entender lo que pasa realmente y lo que sucede en el mercado. Así que te pido que le prestes atención a esta parte y luego vamos a ver un poco de actividades sobre los gráficos, buscando estos patrones que te voy a estar hablando en este video. Y vamos a hacer un poco más de actividades también sobre los gráficos con lo que venimos viendo anteriormente sobre Fibonacci, ángulos de Gann, soportes horizontales o líneas horizontales. Vamos a hacer toda una combinación junta. Bueno, ¿cómo interpretar el volumen, no? Entender el papel de volumen es ganar la capacidad para ver de cerca la guerra que se libera en el mercado, ¿de acuerdo? Es la diferencia entre estar por estar y estar para ganar, ¿de acuerdo? De vez en cuando te llevarás alguna cachetada del mercado, no, o sea, no es posible evitarlo por completo, pero si entendés el volumen, sabrás exactamente quién te la ha dado y cómo podrías haberla equivado. A continuación te voy a detallar todo sobre el volumen, ¿sí? Te lo voy a estar explicando muy bien. Ahora, te tengo que decir que el volumen no es un indicador, ¿sí? El volumen se lo conoce como el quinto dato. Los otros cuatro datos son los precios clave de cada periodo, a saber, por ejemplo, apertura, cierre, máximo y mínimos, ¿sí? De las velas y con respecto al volumen. Con esto te quiero decir que el volumen no es un añadido y forma parte esencial del mercado en su definición completa. Para saber cómo está ahora el mercado, aunque el precio nos da una idea muy buena, la información completa la tenemos cuando incluimos al volumen en la respuesta. Y que quede claro esto de nuevo, ¿sí? El volumen no es un indicador, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es el volumen? Bueno, el volumen es la cantidad de acciones o contratos negociados en un periodo de tiempo determinado. Yo estoy hablando de acción en este momento, pero el volumen vale para todo, para los índices, las materias primas, lo que fuera, ¿de acuerdo? Cualquier cosa que esté en el mercado. Ahora, por favor, ten en cuenta que por cada compra hay una venta. Es decir, el volumen es un contador de compras y de ventas, le podremos llamar compra-venta, ¿sí? Los colores del volumen, ¿sí? Suelen representarse siempre en las plataformas normalmente con colores verdes y rojos. Mucha gente cree erróneamente que el volumen verde es volumen comprador y el volumen rojo es volumen vendedor. Esto no tiene ningún sentido porque todo el volumen que hay en realidad es comprador y vendedor. Inventamos esa palabra como para tener una didáctica en este video. La justificación de la dualidad de los colores suele ser alguna de estas dos y es un horror y varía, depende de la plataforma gráfica de cada uno. Para que, para que sea más cómodo encontrar de un vistazo cuál es la barra de volumen asociada a una vela, siendo igual el color de la vela y el color de su barra de volumen, ¿sí? En función de la posición relativa de los cierres de la vela actual y la previa, para resaltar giros anómalos en los extremos. Ahora, ¿cuál de estas dos opciones aplica a tu plataforma gráfica? Es algo que tendrás que averiguarlo. Si querés entender bien qué significan los colores duales de tu volumen, vas a tener que ver en qué plataforma estás operando. Por ejemplo, NinjaTrader colorea el volumen para igualarlo con el de las velas, pero ProRealTime, por ejemplo, lo hace en función de las posiciones relativas de los últimos dos cierres. Aunque cabe la posibilidad también de fijarse en los colores de las barras a la hora de juzgar su altura relativa, en mi experiencia personal, esto quita mucho tiempo y no aporta una ventaja diferencial. El motivo tiene que ver con que no hay que caer en la trampa de creer que el precio es tan cuadriculado y discreto, en el sentido matemático de no continuo, por ejemplo, como el gráfico de velas nos los pinta. En mi opinión, no tiene utilidad práctica real ponerle dos colores al volumen. Y yo te recomiendo que te liberes del peso visual extra innecesario que estos colores añaden a tus gráficos. Por eso, mi forma de representar el volumen es la que estás viendo aquí, ¿de acuerdo? Un solo color. El color puede ser indiferente, le puedes poner el color que vos quieras. Y por cierto, te tengo que decir algo, en cuanto a la facilidad visual para asociar a una vela, ¿sí? Con su respectivo volumen, no te quedes en la teoría del problema y recurrí a una sencilla solución práctica y usa la cruceta del modo cursor que tienen las plataformas. Entonces de esa forma vas a poder identificar que esta barra le corresponde a esta vela, ¿de acuerdo? La idea básica
del volumen, ¿sí? Es que mide, o sea, el volumen mide el nivel de actividad en un mercado, entendiendo mercado como la participación sobre el activo en concreto del que hablamos, sea el que sea, como te dije anteriormente. Por eso un volumen alto representa mucha actividad, lo que se asocia a mucho interés por el valor en cuestión. En definitiva, volumen alto es mucho interés y volumen bajo es poco interés, pero el volumen absoluto, el número normalmente, es un dato irrelevante. Al fin y al cabo, empresas gigantescas como por ejemplo mercados mucho más poblados como serían líquidos, siempre van a tener más volumen que mercados con menos participación. Vamos a ver un caso práctico, por ejemplo, del volumen de Microsoft, que es un mercado con mucha participación, y fíjate que mueve 23.7 millones en el volumen. Y el volumen, por ejemplo, de Greenfold, el que está aquí abajo, es un mercado con menos participación, o sea, tiene 807.136, de acuerdo, K, no es mucho a comparación con Microsoft. De esta forma, el volumen como número no importa gran cosa, no nos importa. Lo que realmente te tiene que interesar es el volumen relativo de una vela respecto al de sus anteriores, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a estar viendo esa altura, ese tamaño de la barra, que a ver, comparándolas con las anteriores barras. Si tenés claro esto que te estoy explicando, podemos seguir subiendo de nivel. La clave para entender el volumen, ¿sí? Es conocer los agentes del mercado. No hay forma, de otra forma no existe. Y para aprovechar las pistas que el volumen nos da, que son innumerables, hay que entender la fauna y flora del mercado de todos los mercados, ¿sí? Ya sea el mercado del crudo, de los índices, hay que entenderlos a todos y sobre todo el que vas a querer estar operando. Si no sabemos quién participa y cómo participa, no tenemos nada que ganar. No voy a entrar en detalle en este tema ahora porque podría pasar una semana explicando solo este apartado y la verdad que voy a intentar resumírtelo. Hay dos agentes principales y son los tiburones y los peces. Los tiburones son aquellos participantes cuyas cuentas de trading son del orden de millones de dólares o euros, por ejemplo, normalmente de decenas o centenas, incluso de miles de millones. Y los peces somos todos los demás, y nuestras cuentas se mueven en el orden de la magnitud de los miles de dólares, rara vez en el terreno de los millones de dólares. Ahora, ¿qué tipo de especies? Dentro de los peces hay dos tipos de peces, ¿sí? La categoría puede ser los peces despistados y los peces inteligentes. Los peces despistados son la masa, el rebaño, los que compran en el máximo y venden en el mínimo, los sufridos del mercado, digamos, los ignorantes, vapulados una y otra vez por los tiburones. Nosotros queremos ser los peces inteligentes, ¿de acuerdo? Por eso estamos haciendo este curso. Tenemos el mismo poco dinero o menos que los peces despistados, pero luchamos por ponernos a la estela del tiburón y nunca entre sus fauces. Lo que hay que entender es que el tiburón es fuerte y poderoso, pero a la vez es grande y pesado, y se le ve desde muy lejos, y encima crea turbulencia a su paso. El tiburón tiene la capacidad de deformar el precio con sus compras y sus ventas, pero a la vez le cuesta enormemente esconder sus movimientos e intenciones. El principal problema del tiburón es que el mercado le queda pequeño, amigo. Como para poder vender hay que tener quien te compre, el tiburón tiene que convencer a los peces de que es una excelente idea comprar ahora mismo. Si no lo hiciera, el tiburón vendería y hundiría el precio al hacerlo, obteniendo así un catastrófico precio promedio de ventas muy bajo. Por eso, los tiburones están dibujando a golpe de talonario movimientos, ¿sí?, en el precio muy específico. Estos movimientos despiertan a los peces, sobre todo en los pececillos despistados, emociones, ¿sí? Y estas emociones son la avaricia y el miedo principalmente. Y estas emociones son las que los llevan a darle contrapartida a los tiburones en el peor momento posible. Y exactamente por eso es por lo que los peces despistados siempre compran en el peor momento posible y siempre venden en el peor momento posible, porque operan en base a emociones que los tiburones han sabido despertar con sus dibujos en el precio. Y no pocas veces también con portada en los periódicos y noticias en la televisión. Ahora, ¿quién compra y quién vende? Ahora que ya tenemos claro de qué va el juego, de no caer en los trucos mentales del tiburón y de aprovecharse de su efecto sobre los pececillos despistados, puedo explicarte mejor cómo funciona esto. La clave es entender qué está haciendo el tiburón con una doble intención, para no llevarle la contra jamás.
para aprovecharnos de los destrozos que provocan la mente de los pececitos despistados. Pero eso a la hora de juzgar las compras-venta y el volumen, nos ponemos en la piel del tiburón. Así sabremos lo que está haciendo él y así sabremos lo que debemos y lo que no debemos hacer nosotros. Por lo tanto, a partir de ahora, lo que nos interesa es saber si el tiburón está comprando o vendiendo. Y desde este punto de vista, sí podríamos hablar de volumen comprador o volumen vendedor. Pero, ojo, por favor, no te olvides de que no estamos, de que nos estamos metiendo, ¿sí?, en el papel del tiburón. Y para eso te traigo este caso particular. Recuerden que el volumen siempre es comprador y vendedor, o sea, compra-vendedor. No voy a hablar de acciones, voy a hablar de acciones en este video, pero pueden ser contratos o lotes o incluso Bitcoin. En absolutamente todos los mercados hay tiburones y peces, eso que te quede claro. Veamos exactamente qué es lo que hace el tiburón. Y para eso tenemos que ver cuál es el ciclo del tiburón. Y yo te lo voy a pasar a detallar con un par de números y por pasos. Mira, para ganar dinero el tiburón hace lo siguiente, y de forma metódica una y otra vez. Mira, uno, cuando el precio se halla sobre soporte relevante, compra lenta y sigilosamente acciones durante tanto tiempo como sea posible. Acordate que estamos hablando de lo que hace el tiburón. Segundo, cuando está fuertemente comprado, engaña a los peces para que quieran vender sus acciones. Tercero, él les compra sus acciones, mejorando aún más su propio precio promedio de compra y dejando a los pececillos fuera del mercado. Cuarto, el precio sobre soporte no puede bajar, así que comienza a subir y los peces se frustran. Quinto, el tiburón provoca en los peces miedo a perderse la subida. Sexto, los pececillos compran apresuradamente, lo que hace subir mucho el precio. 7. El tiburón obtiene beneficios con las acciones que compró más abajo que nadie. Ahora que el precio se acerca a una resistencia relevante, tiene que vender. 8. Para ello, el tiburón provoca en los peces, ¿sí?, tanto en los que ya tienen acciones como en los que se han quedado fuera, una sensación de avaricia para que compren más y más. 9. Al lograrlo, el tiburón les vende a los pececillos todas sus acciones. 10. El tiburón comienza a adoptar una posición contraria, bajista, en el mercado, aprovecha para ponerse corto, lenta y gradualmente, bajo resistencia relevante. 11. Cuando su posición está completa, asusta a los peces para que deshagan los posibles y acertados cortos de venta que traían y que pueden haber acumulado ellos. 12. El tiburón mejora su precio de venta a costa de las compras nerviosas de los peces. 13. El precio bajo, resistencia, no puede subir, así que comienza a bajar. 14. El tiburón provoca en los pececillos miedo a perderse la bajada. 15. Los pececillos se lanzan de nuevo a vender apresuradamente, lo que hunde rápidamente el precio. 16. El tiburón obtiene beneficios de sus posiciones cortas, que abrió más arriba que nadie. 17. El precio se acerca a soporte relevante y el tiburón alimenta la avaricia de los peces para encontrar contrapartida y poder él deshacer sus cortos y pasar a acumular compra. 18. Se cierra el bucle y comienza el ciclo nuevamente. Eso es lo que hace el tiburón, amigo. Resumidamente y explicándolo en palabras sencillas. Una vez más, ¿sí?, los soportes y la resistencia lo son todo. Te va a sonar insistente o te sonará insistente con esto, pero es que es la pura verdad. Si no sabes dónde están el próximo soporte relevante y la próxima resistencia relevante, no tenés nada que ganar. Para ver y acompañar al tiburón, tenés que tener claro dónde están estos niveles críticos. Ahora, las maniobras de engaño del tiburón, ¿sí? El tiburón tiene estas 4 formas de actuar y que combina constantemente, ¿sí?, en todos los mercados y siempre se van a combinar. Número uno es la acumulación, que lo habrás escuchado, que es una compra sigilosa de acciones y que consiste en compras pequeñas que casi no dejan huellas en el volumen. A lo largo de mucho tiempo va pasando eso. En el precio se observa como un rango lateral muy amplio y en el volumen apenas se ven niveles altos. Si hacemos zoom, bajamos a un marco temporal inferior con mayor resolución, muchas veces sí podemos ver huellas de menor calibre.
Fíjate lo que tenés ahí. Ahí tenés una acumulación, ¿sí? La parte amarilla está acumulando. Podemos identificar que es una acumulación porque tiene, es un rango comprimido. ¿Sí? El tiburón acumula, el precio se queda lateral sobre el soporte relevante mucho tiempo. Tenemos un soporte aquí relevante que el precio lo trata siempre de perforar y no puede. Y el volumen bajo va cayendo. ¿Sí? Fíjate cómo después de esta caída enorme que parecería de estas velas de volumen que iba a romper el soporte, no lo rompe, el volumen lo que hace empieza a decrecer, ¿sí? Ahora, lo otro que sigue, y que también lo ves todos los días a diario en los mercados, es la distribución, y que consiste básicamente en ventas sigilosas, ¿sí? De acciones o de contratos, lo que fuera, y se trata de vender una gran cantidad de acciones sin hundir el precio, cosa que se logra colocando las acciones lentamente durante tanto tiempo como sea preciso, y dejando, ¿sí? que la contrapartida llegue de forma natural, no bruscamente. Fíjate la diferencia que hay de la acumulación a la distribución. Ves que la distribución tiene mechas más largas y parece como que siempre el mercado va a querer romper los niveles. ¿Ves? Es mucho más larga, ¿sí? Y es media peligrosa. Las distribuciones son peligrosas, son muy peligrosas y hay que tener cuidado. O sea, eso que estás viendo ahí es lo mismo que antes, pero al revés. Precio lateral, volumen calmado y sobre todo bajo resistencia relevante. Acordate que normalmente las distribuciones normalmente se dan siempre sobre resistencia, ¿sí? Y sobre resistencias relevantes, importantes. Luego lo que sigue es el sprint, ¿sí? Que son, en realidad el sprint es un movimiento de avance agresivo, o sea, comprando o vendiendo. Es muy visible e induce a todos los peces a lanzarse tras él. En el precio se observa en forma de grandes velas arrolladoras o incluso gap. En el volumen se observa un gran pico, que es lo que se conoce como volumen climático, ¿de acuerdo? El sprint lo organiza el tiburón para instalar el miedo al perdérselo en la mente de los peces. Y claro que lo consigue. Cuando vos ves una vela así grande, te da miedo a perderte esa subida, por ejemplo. Y normalmente son rupturas limpias de un nivel o soporte o resistencia. Cuando veas ¿sí? una ruptura de este estilo, acompañada de un gran volumen, ¿sabes qué es? Porque el tiburón ha puesto el fajo de billetes encima de la mesa. Perdón. Mirá esa imagen que te estoy mostrando ahí. O sea, queriendo comprar a ese nivel, ¿no? Te gustaría. En el momento en el que veas, eh, en el que veas esa vela, es muy difícil no querer comprar. Ahora, como parpadees un poquito, te la perdés a la compra esa. Lo que hay que hacer ahí es no vender nunca. Jamás hagas una venta ahí. Nunca vayas en contra del tiburón. También podés pensar en comprar, pero el modo de hacerlo no es comprar así sin más, así a la ligera. Tenés que tener la técnica clara, pero eso te lo voy a explicar más adelante, cómo vamos a identificar eso. Fíjate, ese sprint, normalmente los sprint son esas velas enormes de volumen muy grande, ¿sí? Y rompen de un solo golpe la resistencia o el soporte y acompaña realmente el volumen de abajo acompaña y es un volumen climático porque esa barra es súper enorme. Fíjate cómo rompe y el volumen sigue creciendo, que sigue creciendo. Así que ahí tranquilamente nos podríamos incorporar con un largo. Ahora, eh, fíjate lo que te voy a mostrar en la siguiente imagen, ¿sí? La siguiente imagen es lo mismo, es una enorme, o sea, la que viene ahora es la finta, la famosa trampa. Fíjate que el otro era un sprint, que era iniciación de una tendencia, y acá es la finta, la famosa trampa, igual que el sprint, pero con un final amargo. Es un avance agresivo en el que el tiburón una vez observa que su estela se ha llenado de peces, se da la vuelta de golpe y se los come a todos. En el precio se muestra como una gran vela o un gap, ¿sí? Muchas veces esta vela tiene una larga sombra, tipo de quiero y no puedo, ¿te acuerdas que habíamos visto las velas de quiero y no puedo? Pero otras no, y son tipo arrolladora como la que estás viendo ahí. En el volumen se observa un picotazo, un volumen climático enorme, fíjate. Y, pero hay algo raro en eso ahí, a diferencia del sprint. Es una vela, es un velón rojo. Y si yo te digo que eso en realidad en vez de venta son compra, vos vas a decir, ¿cómo compra? Sí, son compra.
compras de tiburón. O sea, recordá que nosotros vigilamos siempre al tiburón. El tiburón, ¿sí? Dibuja un precio que baja, que es un velón rojo como el que ves ahí, y los peces despistados solo pueden pensar en vender cuando ven eso. En cuanto el precio tome un poco de velocidad y el mercado se inunda de ventas por pánico, viene el tiburón y lo compra todo. No se ha perdido, fíjate que no se ha perdido el soporte ahí. El tiburón está cargado de acciones a precio de saldo y los peces, despistados, se han quedado fuera del mercado otra vez. Han vuelto a vender en el peor momento posible sobre soporte relevante. Observa qué hace el precio después. O sea, subir, subir y subir, porque no para de subir. Fíjate que acá la vela del tiburón, o sea, le mete ahí el fajo y los induce a los pececitos a vender con esta vela enorme, con esta finta, con esta trampa. El volumen climático aumenta, pero fíjate que ni siquiera logra llegar a apoyar o a perforar el soporte. Y después de semejante vela, debería haberlo perforado, ¿de acuerdo? O debería por lo menos haberlo tocado. O la siguiente vela que abre debería haber caído para abajo. Después de este volumen enorme climático que hay, que no para de crecer, si en realidad fuesen ventas motivadas, debería seguir cayendo. Pero sin embargo, fíjate que no cae, queda en un tipo medio lateralizado y luego impulsa para arriba. Y que lo ve la imagen que te voy a mostrar ahora. Ahí fíjate que el precio no para de subir, como te dije. Y observá y mirá un poquito más. ¿Qué hace el tiburón? Pocas velas más tarde. ¿Ves el velón ese verde? Justo antes de la marca de noviembre que está ahí en amarillo. Ya sabés lo que es. Es un sprint para atraer a los peces que se han quedado fuera y que ahora van a servir como gasolina para alimentar la subida en favor del tiburón. Mira, ahí tenés otra nueva finta, crea una avaricia vendedora acá, ¿sí? Y eso le mete miedo a comprar a los pececitos. Y el pececito, en vez de comprar, vende. Y el tiburón, al contrario, compra, porque la intención era comprar aquí. Acuérdate que siempre que el volumen aumenta, que hay un volumen climático y no logra romper resistencias o soportes, es porque algo está pasando. Y luego aparece ese famoso sprint, ¿sí? Que crea miedo a perderse la subida y el pececillo empieza a comprar. Y el tiburón hace mucho ya que está dentro. El tiburón está dentro desde aquí ya. Así que un poco más adelante, ¿sí? En este mismo gráfico que te voy a mostrar ahora, fíjate, la historia se repite. El tiburón emplea las mismas técnicas una y otra vez. Otra vez, fíjate, vuelve a meter otra finta, ¿sí? Aquí hace un engaño, ¿sí? Una falsa ruptura, el pececillo vende y el tiburón le vuelve a comprar. Mirá la vela siguiente que abre. Y aquí nuevamente los vuelve a querer engañar para que liberen sus posiciones. Y luego el tiburón pone todo el fajo. En muchas ocasiones el engaño es todavía más evidente que un simple velón que se frena en el nivel relevante. También podés pensar que el tiburón intervenga aún más agresivamente amagando una ruptura, lo que impulsa a los más inexpertos a entrar a favor de la ruptura sin poder contenerse, y luego desmintiéndola con una orden contraria aún mayor. Por ejemplo, sobre soporte relevante, el tiburón primero vende de golpe una gran cantidad de acciones. Esto provoca la ruptura del soporte, logra que salten los stop loss de todos los peces y sobre todo que los más despistados se lancen a abrir cortos. En ese momento, de acuerdo, el tiburón recompra todo lo vendido anteriormente y aún más, dando contrapartida compradora a todos los stop loss de venta que saltaron y a todos los nuevos cortos que son más de venta, y así mejora su precio promedio de compra. Una vez más, los peces están frustrados y el tiburón contento. Vamos a ver un ejemplo de un engaño, ¿sí? El precio se retrae dentro de la propia vela, fíjate. De ahí, fíjate lo que hace. De nuevo, el principal mensaje que les manda es un engaño. No hagas lo contrario que el tiburón. Y también, de nuevo, podés aprovechar para unirte al tiburón, pero no entrando sin más. Tenés que hacerlo bien. Recordad que el color de la vela en la trampa no identifica el movimiento del tiburón. Lo que lo identifica es el gran volumen, ¿sí? Fíjate, primero antes de avanzar quiero que veas esto. Fíjate que nuevamente aquí, en vez de ser una vela roja, la vela es verde, ¿de acuerdo? Así que a eso me refiero, que el color es indiferente, solamente hay que mirar lo global, que está sobre un soporte, ¿sí? Y que no puede romperlo, que el volumen climático aumentó, pero no logró romperlo, entró nuevamente ahí en ese rango, intenta nuevamente otra vez otra trampa y deja esa vela de quiero y no puedo, y el precio se dispara al alza. Entonces,
te decía que de nuevo el principal mensaje que les manda es un engaño, no hagas lo contrario que hace el tiburón. Y también de nuevo podés aprovechar para unirte al tiburón, pero no entrando sin más así porque sí, tenés que hacerlo bien. Y recordá que el color de la vela, como te dije anteriormente, no identifica el movimiento del tiburón. Lo que lo identifica es, uno, el gran volumen, esa es la firma del tiburón. Y dos, que esté sobre soporte, ¿sí? El tiburón compra o bajo resistencia que el tiburón vende. En los sprint, ¿sí? El color de la vela sí va a coincidir con la acción del tiburón en los sprints, principalmente porque el tiburón quiere que todo el mundo lo siga. Por ejemplo, si el tiburón compra vistosamente, iniciando una subida desde soporte relevante, es para desencadenar una locura eufórica y avariciosa de peces que apuesten cada vez más y más alto al juego de seguro que venda otro tronto que compre más caro que yo. En estos casos de sprint comprador del tiburón, la vela siempre será verde, pero vos la identificás igualmente porque se trata de un movimiento de fuerte volumen sobre soporte relevante. Acordate que cuando se mueve un alto volumen sobre un soporte relevante, sí, es más identificable eso que el tipo de vela. Pero acordate que el sprint siempre sí va a ser del mismo color de donde va a ir el precio. La clave está en los soportes y la resistencia, no en el color de las velas. Así es como se interpreta el volumen climático alto. Ahora, cómo interpretar el volumen bajo, ¿no? ¿Sí? Porque vimos el volumen alto, pero ahora tenemos que ver qué pasa con el volumen bajo. Mirá, el volumen explosivo es muy vistoso y de gran ayuda para ver venir al tiburón, de eso no hay duda. Pero el volumen que te trae dinero es el volumen silencioso, amigo. ¿Qué significa un volumen bajo? ¿Crees que significa que el tiburón no está ahí? No, significa que el tiburón está ahí mirándote. Y es mucho más peligroso un tiburón que te mira que uno que se mueve sin más. Y si recordás al principio del video, te explicaba que el volumen refleja el interés. Bueno, podemos, si querés, asimilarlo al ánimo o la fuerza o las ganas que tiene un precio por avanzar. Ahora, el relativo, o sea, lo relativo, esto es relativo, ¿de acuerdo? De nuevo, recordar que nos importa el comportamiento del volumen en situaciones hermanas, no entre parientes lejanos. Valoramos el volumen en su comportamiento local. El número nos da igual. Nos da que no importa que sean 2 millones o 400 mil millones. No importa, o sea, a nosotros nos importa la altura relativa de una barra del histograma, del volumen respecto a las otras. Nosotros lo que hacemos es comparar la altura de esa barra a ver con respecto a las anteriores o a las siguientes. Esto a la hora de evaluar el volumen pequeño es todavía más cierto que con volumen climático. Otra vez, ¿de acuerdo? Otra vez te lo vuelvo a decir, los soportes y la resistencia, ¿sí? Son la clave. El volumen suave, este también es otro principio que se mantiene inalterado, que es de un patrón de volumen, o sea, que se dé un patrón de volumen no da igual. Lo que importa es que se dé sobre soporte relevante o en bajo resistencia relevante, ¿sí? Bajo la resistencia relevante, sobre el soporte relevante o bajo la resistencia relevante. Eso es lo que no importa. Por eso hay que tener y prestar mucha atención a los soportes y la resistencia y al volumen. Mirá, pero todo lo que no se dé sobre los soportes o la resistencia cerca de esos niveles realmente no nos importa, porque nosotros no vamos a operar los rangos, como te lo vengo diciendo, nosotros vamos a estar observando ese rango o ese lateral o esa distribución para luego incorporarlo y esperar esas señales que estamos viendo ahora. Ahora, el concepto del test, muchas veces habrás escuchado hablar de test, está haciendo un test. Bueno, el mercado está constantemente probando hacia dónde, hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Hay menos, o sea, prueba siempre a dónde hay menor resistencia, si hay menor resistencia hacia arriba o si hay menor resistencia hacia abajo. Para los técnicos, ¿sí? Para los que hacen análisis técnico, es buscar la variación. Como ya expliqué anteriormente, el precio se mueve por donde encuentra menor resistencia al avance, pero el precio no tiene sensores y no ve, así que tiene que ir probando, tiene que moverse un poquito en ese sentido y ver qué tan fácil o difícil le resulta avanzar en esa dirección. ¿Sí? Y eso básicamente es un test. Y un test, ¿sí? O sea, pueden pasar dos cosas. O que el precio encuentre apoyo, ¿sí? Por ejemplo, sube un poquito y aparece en compra. O que encuentre resistencia, sube un poquito y surgen ventas que lo hace retroceder. Es como tratar de encender una mecha sin ver bien dónde estás. Tanteás con el mecherito o con el encendedor o con los fósforos encendiendo y en cuanto prende ya sigue sola después. Ahora, ¿cómo se reconoce que el precio está haciendo un test? Bueno,
cuando en medio de un movimiento claro, el precio se detiene un momento, como preguntándose si nos habrá metido por la calle equivocada, y retrocede unos pasos, ¿sí? Dudándolo. ¿Para qué nos sirve, sí, localizar un test? Bueno, te sirve para tener los mejores patrones de entrada al mercado. Si el test no encuentra apoyo, el precio sabe que estaba bien en el movimiento en el que estaba y que debe continuar así. Ahí tenés tu patrón para entrar a favor de la tendencia, por ejemplo. Si el test tiene éxito y resulta que el precio encuentra más amigos en sentido contrario que en el que llevaba, no tendrá reparos en olvidarse de su vida anterior y efectuar el giro. Ahí tenés otro patrón de entrada contra tendencia. La señal concreta de entrada, en uno u otro caso, o sea, podés elegirla a tu gusto. Yo tengo las mías, pero el esquema principal en este que te acabo de contar es para todos iguales, ¿sí? ¿Cómo puedo ver si el test tiene éxito o no? ¿Sí? Esa es otra de las cuestiones. Bueno, ¿de qué llevamos hablando desde que arrancó el video? Del volumen. El test lo hace el tiburón para ver qué pasa si le damos la vuelta al precio un momento o si lo acercamos a cierto nivel. Podés ver el resultado porque la información del mercado es pública y la estás viendo en directo en tu plataforma gráfica. Ahora, ¿qué? Que el volumen cae, no hay interés, fin del TED. Que el volumen crece, ¿sí? Si el volumen cae es porque no hay interés y es el fin del TED. Y si el volumen crece, hay interés y es hora de pensar en un cambio. Fíjate ese gráfico que ves ahí. El precio está subiendo tranquilamente, como lo ves ahí, ¿sí? El precio viene de una subida, tranquilito, viene subiendo, el volumen acompaña, sube, 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 aumenta el volumen, a medida que el precio sube, el volumen aumenta, eso es bueno, ¿sí? Eso da síntoma de que viene por un camino correcto, pero llega a esta zona, aparece una vela roja y se detiene para comprobar si realmente está en el camino correcto, ¿sí? Fíjate cómo hace una paradita acá en esta vela. El volumen, si bien decrece un poquito, pero luego la siguiente vela que abre, ¿sí? Fíjate, se reanuda el volumen, aumenta nuevamente y el camino sigue su camino, el precio. Ahora, como cuando el precio se da la vuelta momentáneamente en medio de su escalada, el volumen cae claramente, no hay interés en cambiar el rumbo, el test no ha tenido éxito y la tendencia prosigue ahí, eso está claro. Fíjate que el volumen, cuando empezó a aparecer esa vela, el volumen decayó, ¿sí? Y luego empezó a retomar, o sea que si acá el volumen hubiese aumentado drásticamente, ¿sí? Si esta vela hubiese sido mayor que todas las demás y esta vela es roja, bueno, ahí corremos riesgo de que el precio esté pensando en retrocederse, ¿de acuerdo? Mm, Bien. Ahora, el test más aprovechable es el test en soporte relevante, ¿sí? Eso no hay duda. El que más vamos a aprovechar es el que se va a dar sobre los soportes o la resistencia relevante. Ya te he comentado y ya estarás harto seguramente. Los giros importantes de un precio que sube hacia un precio que baja se dan bajo resistencia relevante. Del mismo modo, los cambios de tendencia de bajista a alcista se dan sobre soporte relevante. Los giros se pueden dar lentamente mientras el tiburón distribuye o acumula respectivamente, o se pueden dar rápidamente y muy fuerte. Sin embargo, muy rara vez, rápidamente significa en forma de V, y si así fuera, en cualquier caso, ahí no tenés nada que ganar vos. O sea, no vas a querer hacer una entrada nunca ahí. Lo que sí es muy frecuente es que los giros se den en forma de W y en forma de M. O sea, normalmente los giros en el precio se van a dar siempre en forma de W, ¿de acuerdo? Y en forma de M. ¿Por qué? Porque acá tenemos un doble suelo y acá tenemos un triple techo. Un doble techo y un doble suelo, ¿de acuerdo? Esto es un soporte y esto es una resistencia, ¿de acuerdo? En esta frecuencia y casos, ¿sí? El precio llega hasta el nivel relevante, intenta atravesarlo, no lo logra al verse repelido por el poder del soporte o de la resistencia y lo intenta otra vez a modo de test. No lo logra de nuevo y se deja llevar por la nueva corriente. Si el precio, a ver, si lo hace en forma de W, ¿sí? Si el precio hace esto, quiere decir que aquí intenta, no puede, hace un test y el precio se repela hacia arriba. Y lo mismo pasa a la inversa, ¿de acuerdo? En forma de M, que haga tin, tan. Lo hace sobre una resistencia. Toca el precio, sí, acá acuérdate que tiene que tocarlo, ¿sí? No me quedo ahí, pero es tocándolo.
toca el precio, no puede romperlo, vuelve a hacer un T, no puede y continúa hacia abajo. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora sí tenemos claro esto, vamos a avanzar y lo vamos a ver en el gráfico. Fíjate lo que pasa acá. Gráficamente acá lo tenemos, fíjate en forma, si podríamos decirle, en el lado del soporte. ¿Qué hace ahí? Testea, ¿sí? Eso ahí está clarísimo. El precio, mira, el soporte relevante rechaza la bajada cuando aparece el tiburón comprando. Acá vemos la compra es enorme. ¿Por qué son compras? Porque fíjate que son velas rojas de volumen. No logra romper, no logra cerrar por abajo del soporte. Deja una vela de esa tipo mecha quiero no puedo. El precio vuelve a contraerse por arriba del soporte y empiezan a quedarse lateral. Nuevamente aquí aparece otro engaño más, ¿sí? Otra vela de quiero no puedo, no logra romper el soporte, el volumen, fíjate cómo disminuye, a comparación de la vela anterior el volumen disminuye, ahora aparece mucho menos compra, ¿sí? aún habiendo bajado más. Estamos listos para subir. Claramente la siguiente vela que hable, ¡pum!, empieza a subir. ¿Y dónde nos vamos a incorporar nosotros? Tranquilamente aquí. Si somos conservadores, nos incorporaríamos en esta vela. Muy bien, sigamos. Te tengo que aclarar algo. ¿Cuándo comprar y cuándo vender exactamente? Este que estás viendo ahí es un caso claro de largos contra tendencia bajista, con un comportamiento nervioso previo a la subida que había. En una situación como esta, colocar la orden de entrada según el indicador, que es el límite de confianza, nos daría una entrada óptima sin vernos arrastrados por la volatilidad del pequeño lateral, ni tampoco quedándonos fuera del juego por el barrido final antes de la subida. ¿De acuerdo? Nosotros, si hubiésemos hecho la compra aquí, hubiésemos puesto el stop acá, pero hubiésemos entrado en esta vela, así que quedaríamos lejos de tener la pérdida. Ahora, si hubiésemos entrado en esta zona de aquí, prácticamente sí te hubiese barrido, te hubiese quedado fuera. Por eso es que hay que esperar siempre la confirmación, ¿sí? Siempre. Muy bien, es decir, en zona de soporte, lo que te dije antes, en zona de soporte relevante, que es zona de giro al alza, que se dé un test, es todo lo que necesitas para saber que toca apostar por comprar. Ahora, por supuesto, esto es reversible. Bajo resistencia relevante, un doble techo cuyo volumen decae al revertir el nivel o incluso ir un poco más allá, se convierte en un test fallido, que abre la puerta a un giro a la baja. Esta situación se puede dar también aquí arriba, ¿de acuerdo? Así que aplica para lo mismo. Pero acordate que siempre, siempre se tiene que dar sobre soporte relevante o resistencia relevante, amigo. No me voy a cansar de decírtelo. Ahora hablemos un poco de las divergencias, ¿sí? Ahora que tenemos visto todo esto, ¿sí? Entenderás por qué las divergencias son importantes. Hay un indicador que se llama Force Index y bueno, realmente nos mostraría un poco. No todas las plataformas lo tienen, pero si tu plataforma lo tiene, te recomiendo que lo pongas si querés, ¿sí? Para tener una guía, no para hacer entrada, pero para tener una guía de cómo detectar esas divergencias. Esencialmente el Ford Index, sí, es el resultado de multiplicar el precio por el volumen. Es fuerza index igual precio por volumen. Esto significa que si multiplicamos mucho volumen por poco movimiento del precio, nos dará más o menos lo mismo que si multiplicamos poco volumen por mucho movimiento del precio, por decírtelo. O dicho de otra manera, que es un detector de mentiras muy fiable porque funciona como un localizador de test sin éxitos. Entonces, bueno, ¿qué implica una divergencia en Force Index alcista, por ejemplo, sobre soporte relevante? Bueno, lo que ves ahí, aquí lo que ves es que el precio, fíjate que el precio busca romper el nivel, no puede romperlo, el volumen es mayor, pero hay que tener ojo abierto porque no logra romperlo. Aquí vuelve a hacer otra falsa ruptura, no lo puede. Y a pesar de que hace un mínimo, ¿sí? Un mínimo más bajo, porque el indicador lo que hace eso es marcar mínimo más bajo, marca una divergencia. Cuando vos te encuentres con algo así, esto es una divergencia alcista y la divergencia bajista va a ser esto a la inversa, ¿de acuerdo? Vas a encontrarlo por arriba. Perdón. A ver, eso significa que pese a que el precio aparenta seguir siendo capaz de bajar más, el segundo mínimo es más profundo que el primero, fíjate, la mentira que me está o que nos está intentando colar es tan grande que la diferencia de precio ni siquiera logra compensar la diferencia del volumen y el Force Index cae con mucha menos fuerza, fíjate, y eso marca una divergencia.
Ver una divergencia en Ford Index sobre soporte relevante es como decirle al precio, me estás intentando mentir en la cara, amigo, pero a mí nadie me miente. Cuando te pasan estas cosas, estás viendo al tiburón moverse cerca de vos y mirarte a los ojos, pero vos ya sabés que no, o sea, ya no tenés miedo porque estás viendo la realidad, estás viendo la verdad, estás viendo que es una divergencia, ¿sí? Así que con este indicador que es el Force Index, lo podés implementar con el volumen y el gráfico, ¿sí? Acordate que no debes cargar nunca el gráfico con muchos indicadores. Eso es importante que lo entiendas. Ahora, ¿qué pasa si juntamos todo esto que yo te acabo de nombrar? Si juntamos, por ejemplo, el indicador, el volumen, las trampas, la finta, ¿sí? Si juntamos todo, ¿qué pasa? Ahora, fíjate, yo creo que te cargué de información, con mucha información ahora, pero es que este tema no es fácil, o sea, ni tampoco se puede tratar así nomás a la ligera. Para explicarlo mal no lo explicamos, por eso es que decidimos relatar la historia completa del tiburón y los pececillos. Todo esto que te estoy explicando vale para todos los mercados, como te dije anteriormente al principio, acciones, forex, índices, materia prima, Bitcoin, lo que quieras. Y funcionan todos los marcos temporales. Podés y tenés que aplicar esto tanto si sos un day trading muy rápido, o sea, veloz, o si sos un operador de swing, que sos un operador lento y que opera tendencias largas. Veamos ahora un ejemplo en el que en pocas velas, ¿sí? Se dan un buen puñado de casos clarísimos de volumen alto y volumen bajo que ahora ya sabes interpretar y utilizar a tu favor, según lo que vimos. Ahí estás viendo un gráfico, por ejemplo, muy, con ese gráfico contiene todo, pero absolutamente todo lo que hablamos anteriormente. Mirá cómo el tiburón zarandea al pececillo ahí, presta atención. Presta atención y mirá muy bien el gráfico mientras yo te voy hablando, ¿no? En la primera vela marcada, sí, hay un sprint comprador. El pececillo se lanza a comprar arriba de todo, justo después de que el tiburón haya formado el velón verde de ruptura de nivel relevante ante sus ojos. Se me escapa, piensa el pececillo. Tengo que comprar ya, debe estar diciendo. Después el tiburón deja caer al precio de nuevo sobre el soporte relevante, lo que hace entrar en pánico al pececillo. Este soltó sus compras de más arriba con pérdida y se las pasó al tiburón, que aprovechó para engordar su compra a un precio aún mejor que el que tuvo tras ganar la ruptura. Es un engaño de compra en toda la regla, simplemente es tan brutal que en vez de velón rojo hay un gap bajista. Fíjate cómo aquí aparece ese gap, ¿de acuerdo? Luego el precio sube nuevamente, pero mira bien, no lo he señalado ahí, pero mira que para provocar la subida el tiburón solo tiene que pintar comprando un par de velas verdes sobre soporte, el volumen delta, perdón, que es el tiburón quien las crea. El resto de la subida, la parte buena, se hace sin volumen, ¿sí? Es la avaricia de los peces la que hace subir ese precio, atrayendo a más y más atrevidos ignorantes que apuestan por el ya mencionado, seguro que vendrá otro tonto, que compre más caro que yo. Mientras el tiburón se sienta y espera y sonríe. Ahora el precio se acerca a resistencia relevante, ¿sí? Y ¿qué es lo que pasa? Cuando se acerca a resistencia relevante, el tiburón empieza a vender sus acciones a los pececillos que siguen llegando cada vez más loco y eufórico y borracho de avaricia. Si en algún momento el precio se desacelera, la mano fuerte no tiene problema en intercalar una compra vistosa para generar un subidón y que los pececillos olviden sus posibles dudas. Tampoco tienen problema en llamar a sus amigos del periódico de los fundamentales si ven que le hace falta para colocar una buena noticia sobre el valor del activo. El tiburón está fuera del mercado y aprovecha el final de la trampa vendedora para empezar a abrir posiciones cortas, llenarse de ventas a crédito para aprovechar una futura bajada, como va a pasar ahí. El precio baja un poco, pero el tiburón decide hacer un test, llevándolo momentáneamente de nuevo al nivel de resistencia. Todos los pececillos que han abierto cortos tienen que cerrar apresuradamente sus posiciones. Sus pequeños bolsillos les obligan a tener los stops muy cercanos al precio. El tiburón está encantado de darle contrapartida, así que él mejora su posición bajista y los pececillos
se quedan fuera del mercado y él los necesita fuera para que quieran entrar después más tarde. El precio toca el nivel y se completa el test. Fíjate cómo se hace el test ahí. Resultado sin éxito. No aparece nuevo volumen, por ejemplo, de otro tiburón al que todavía le haga falta vender más. Mirá cómo el volumen de esa vela de test, sombreada en malva, es muy inferior, tanto al volumen de sus dos velas previas como sobre todo del ataque anterior a la resistencia relevante, sobre todo en rojo. Estamos listos para seguir bajando. El precio se desploma sin compasión, fíjate, el pececillo que está afuera lo ve y se lanza a capa abierta. Aunque realmente ya no le compense, se quedó fuera del juego una vez y no tiene pensado quedarse otra vez viendo cómo el tren de la oportunidad pasa por delante de su puerta. Y pobrecito, ¿no? Porque mira lo que pasa. El tiburón planea sacarle más jugo a sus cortos, así que necesita romper el soporte para que el precio pueda seguir corriendo. Antes de que aparezcan muchas compras, acelera la caída vendiendo todavía más fuerte, que aparece el sprint vendedor. ¿Sí? El soporte es reventado como si fuera mantequilla y algún pececillo que se atrevió a intentar tomar el cuchillo que cae se vio atravesado por un cuchillo que viene cayendo en punta desde arriba y vos lo querés agarrar, ¿qué es lo que te va a pasar? Te va a atravesar en la mano. Ahora, ¿qué es lo que hizo? Bueno, terminó regalándole su stop loss al tiburón, por cierto, porque aquí se le regaló el stop. Ahora lo que pasa, toca aligerar un poco la posición tras la ruptura, así que el tiburón, ¿qué hace? Levanta un poco el precio y de paso prueba test, ¿sí? Fíjate cómo hace un test. Y el nivel perdido no aparece, fíjate que en los niveles perdido no aparece volumen. ¿Ves cómo el volumen asociado a la vela del test es claramente inferior al de las velas previas? O sea, es un test sin éxito. Estamos listos para seguir bajando. Y de hecho, fíjate cómo el precio no, o sea, continúa hacia abajo. El pececillo, ¿sí? O los peces, siempre inconscientes, se apuntan al desplome para satisfacción del tiburón que ve cómo sus cortos le traen más y más dinero gracias a la avaricia a destiempo de los que parece que nunca aprenden, ¿sí? Y que van siempre contra la regla de la básica del price action o del volumen o de los soportes y la resistencia, que no me voy a cansar de decírtelo. Acá normalmente la mayoría de los traders en esta situación, seguramente, como te lo dije, como te lo iba narrando en la historia, vendieron, entraron en venta y fueron volados por su stop. El precio del tiburón le puso el fajo, mira cómo el volumen aumentó. Le puso el fajo y el precio aumentó. Y seguramente la mayoría de los despistados, cuando el precio llegó a este nivel, que es una finta, una trampa vendedora, obvio, ven esta vela enorme verde, que lo que hacen, se incorporan en compra. Pero sí, fíjate que ni siquiera hubo una ruptura clara del nivel. Pero muchos traders se incorporan en largo. Lo que produce es que pierdan, ¿de acuerdo? Pierdan. Y el precio cae, 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 cae. Cuando el precio vuelve nuevamente aquí, ¿sí? Muchos también intentan querer otra vez comprar. ¿Por qué? Porque dicen se está recuperando. Pero sin embargo, nosotros, como venimos viendo, sabemos que luego de esta trampa y de este fallido que ni siquiera logra tocar el nivel del soporte, lo que se aproxima es una bajada. ¿Y dónde la confirma? Bueno, la confirma aquí. Semejante sprint vendedor, esa vela enorme de volumen, arrolladora, con un volumen climático aumentando, ¿sí? Y luego terminamos de confirmar la bajada con un test fallido. No siempre va a ocurrir, pero siempre que hay una ruptura así de volumen, siempre luego hay un test, ¿sí? Como este o como este. Entonces, nosotros si somos traders conservadores, entraríamos en el test, ¿sí? Para estar seguro, ahí habría que entrar en el test. Ver la ruptura, ya tenemos identificado que el precio puede seguir cayendo, y esperaríamos el test, ¿sí? El test al nivel que rompió para incorporarnos a favor de la tendencia en venta. Eso es una forma, amigo, de hacer entradas al mercado. Y nunca, nunca entrar en los rangos, como te lo vengo diciendo, nunca entrar en los rangos y nunca entrar a la mitad de la tendencia. Si no pudiste detectar esto, ¿sí? No quieras ingresar aquí a esta altura, porque prácticamente ya te la va a perder, o en esta vela, y más si ves que se está arrimando al nivel de resistencia o al nivel de soporte, ya te queda muy poco. Si te querés arriesgar, arriesgate, pero vas a sacar pocos puntos. Lo que te conviene es esperar que haga el test, ¿sí? Nuevamente, y ver qué es lo que pasa en el nivel S, para luego tener una incorporación y tomar un poco más de impulso.
Eso es lo que te recomiendo. Bueno, ahora en los siguientes videos vamos a estar viendo casos prácticos donde te voy a estar detallando en diferentes gráficos de diferentes activos. Espero que hayas entendido esto. Todo este material es un material que, que lo vas a tener por escrito en PDF. Todo el material de este curso, hay material que es muchísimo material mío, otro material que es sacado de internet y modificado y explicado en cierta medida para que lo entiendas. Eh, Así que todo lo que es volumen, hay mucho material que es mío, ¿sí? Y que lo vas a poder tener en los PDF. Y todo lo que pueda sumarle a los módulos se lo sumo. Así que nos estamos viendo en el próximo video, amigo.